puede ser una mezcla? Una sustancia química es algo que ya existe en la naturaleza o que se crea, ¿no? Entonces, ¿qué parte de dos sustancias químicas que se juntan? Un ejemplo de mezcla, ¿cuál puede ser, Anthony y Franco? Anthony Franco, ¿cuál puede ser un ejemplo de mezcla? Lo de mezcla. Uh-huh. Texto. Bueno, un ejemplo de mezcla puede ser cuando combinamos la sal, que es una sustancia química, con el agua. La revolvemos y se crea la salmuera, que es otra sustancia que es el producto de la mezcla de dos sustancias. Otro ejemplo de mezcla, David. El azúcar con agua. Muy bien, el azúcar con agua. Otro ejemplo, ¿cuál podemos observar? El agua con aceite. Entonces, ya vamos a mirar por qué el agua con aceite también es una mezcla, ¿no? Bueno, la sustancia química la podemos definir como un elemento, como simple. También puede ser un agua con pintura. Y también la idea es que sean dos o más sustancias. ¿Listo? Bueno, simple o que puede ser compuesto. Químico. Cuando es una sustancia simple, está formada por dos o más átomos, pero iguales, es decir, el O2 que está formada por dos oxígenos. Cuando es un compuesto químico, está formada por dos o más elementos. Por ejemplo, el agua está formada por tres átomos, dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno. Entonces, en este sentido, quiero que tengan en cuenta la diferencia que hay entre simple y compuesto. Compuesto es una sustancia que ya existe en la naturaleza o se puede obtener a partir de un laboratorio, pero que está formado por dos o más átomos que son diferentes, es decir, está formada por dos elementos. Un ejemplo de este compuesto químico puede ser el agua, que está formada por H2O, el amoníaco, que puede ser la sal, Ya voy. en general. ¿Va a comer fruta, Alejo? Bueno, Ya voy. simple. Entonces, aquí, cuando la sustancia es simple, hablamos en general de un elemento, ¿no? De un elemento. Y este elemento puede ser metal o no metal. Eso es de la tabla periódica, pues ya lo hemos visto hace un tiempito. Entonces, ¿cuáles son metales? Como el oro, la plata, no metales, como el carbono, el oxígeno. ¿Que puede ser un elemento simple? Claro que sí, puede ser, por ejemplo, el oxígeno O2, el carbono 2, C2, que ya puede ser, por ejemplo, un compuesto H2O, tiene dos tipos de átomos diferentes. Y bueno, vamos entonces con las mezclas. Las mezclas pueden ser homogéneas. ¿Cuáles eran las mezclas homogéneas, Anthony? Homogéneas. Un momento, mis. Las mezclas homogéneas, ¿cuáles eran?
El H2O. No, esos son compuestos químicos. El H2O es un compuesto químico porque ya existe en la naturaleza. Nosotros lo encontramos ya dispuesto en la naturaleza. Pero la mezcla es obtener dos compuestos o elementos o sustancias de la naturaleza y nosotros hacer el proceso de combinarlas. Es decir, la mezcla se diferencia de la sustancia cuando es la mano humana, es decir, el hombre, es decir, una persona, las combina y genera otro compuesto que está formado por esas dos sustancias. Un ejemplo puede ser el agua con sal, otro ejemplo puede ser el agua con azúcar, otro ejemplo puede ser la mayonesa, otro ejemplo puede ser el jugo. Hay infinidad de compuestos que son formados por nosotros. ¿Listo, chicos? Bueno, las mezclas pueden ser a simple vista, ¿por qué? Porque nos basamos en nuestro órgano de la visión para poder comprender si esta mezcla es homogénea o es heterogénea. ¿Cuándo es homogénea? Cuando nosotros mezclamos esa sustancia y solamente queda una fase, es decir, un solo color, queda pareja, queda homogénea. Pero, por ejemplo, cuando nosotros mezclamos el agua con aceite, yo pregunto a Anthony, a Alfred, a Angeli o a Franco si de pronto pueden hacer el experimento en la casa con un vasito transparente, a la mitad lo llenan de agua. ¿Cuántos componentes hay de homogéneas? Ah, ya, de las homogéneas. No, son unos ejemplos. Pueden ser las soluciones o los coloides, ¿no? Luisita, Ahí. ¿Listo? Ahí yo creo que queda como que más bonito. Vamos a hacer eso como que un poquito más. ¿Sí? Miss, Cuéntame. lo escucho bajo. Ok. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, Miss. Bueno, muy bien. Listo. Entonces, estábamos hablando, en el caso de la mezcla. Vamos aquí, ¿no? La mezcla puede estar formada por dos o más sustancias. ¿Quién hace la mezcla? Anthony, Alfred, Ángel y David. ¿Quién hace la mezcla de las homogéneas? No, la mezcla en general. ¿Quién hace la mezcla? El humano, ¿Quién? la persona. Las personas, muy bien. Los seres humanos, nosotros, yo puedo hacer una mezcla, ustedes pueden hacer una mezcla. La sustancia química ya está en la naturaleza. ¿Listo? Bueno, entonces, aquí vamos a hacer el experimento en la casa. Si disponen de los medios, lo hacen y si gustan pueden enviar una foto. Se debe tener un vasito transparente, le vamos a llenar hasta la mitad, o sea, lo vamos a dejar hasta la mitad de agua y le vamos a depositar una cucharadita de aceite. Lo vamos a revolver y lo dejamos reposar. Ese es el proceso para hacer una mezcla. Entonces, yo quiero que ustedes se queden ahí 5 minutitos a ver qué pasa. ¿Y qué es lo que va a pasar? El aceite quedan como unas gotículas dentro del agua, empiezan a rejuntarse e irse todas hacia la superficie. Entonces va a quedar una partecita de agua. Yo les voy a dibujar aquí más o menos cómo se mira. Aquí pues tenemos un vaso de agua, ¿no? El vaso es transparente. Lo voy a llenar hasta aquí de agua. Aquí eso está con agua, ¿no? Y lo voy a revolver con una cucharadita de aceite. El aceite por lo general sabe ser de una coloración amarilla clarita. Al revolverlo con aceite, entonces van a quedar como unas pequeñas gotitas. Van a quedar como unas pequeñas gotitas así, va a quedar como cortadito. Se va a querer como que cogemos con una cucharita y lo revolvemos. Va a quedar ahí, ¿no? Poco a poco estas gotitas van a ir subiendo a la superficie. Entonces, hasta
que en un tiempo, por ahí unos 5 minutos, el mismo vaso de agua, aquí tiene el agua, y aquí nosotros vamos a poder ver una capa de aceite. Cuando se observa la capa de agua y la parte de aceite, es una mezcla heterogénea. ¿Por qué se observan dos componentes? Sí, Angeli. Profesora, ¿cuántas cucharas de aceite se le va a echar en el vaso? Una nomás. Solamente para que hagamos el experimento, solamente para poderlos observar. Entonces, una cucharadita, eso puede ser una copita pequeña solamente para hacer el experimento en casa. ¿Listo? Para que ustedes llegan con una cucharita aquí, lo revuelven y lo dejan en reposo. Al momento de revolver es lo que nosotros conocemos como el proceso de mezcla. Entonces, en la cucharadita, si gustan pueden grabar un video y lo envían, podemos hacer la mezcla con el aceite. Entonces, ¿qué pasa después de unos minutos? El aceite empieza a subir y queda aquí ya las dos fases. Se pueden observar la parte que está compuesta por agua y la parte que está compuesta por aceite. Cuando nosotros podemos observar eso en cualquier mezcla, nos damos cuenta que es una mezcla heterogénea, porque son visibles las dos partes, que es muy diferente a cuando nosotros mezclamos el agua con la sal. El agua con la sal simplemente queda como si fuera agua, nos damos cuenta, es como al probar que tiene sabor salado, ¿no? Entonces, esto es un experimento que nosotros podemos hacer en nuestra casa para identificar cuáles son las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Aquí una mezcla homogénea muy conocida son los coloides. Un ejemplo de esta mezcla lo encontramos en la mayonesa. Bueno, y volviendo al ejemplo de acá, entonces vamos a identificar las dos fases. Cuando hay estas dos fases, la mezcla es heterogénea. Solamente cuando se presenta una fase, es decir, que se identifica solamente una forma, un color, la mezcla es homogénea. Bueno, esto es todo en cuanto a la parte de sustancias y mezclas. Hay mucho más contenido porque es el estudio, esto lo que quiere generalizar es todo lo que hay en el universo, principalmente en la Tierra, porque la materia es todo lo que nos rodea. Nosotros somos materia, las mesas son materia, los animalitos son materia, los árboles están formados de materia. Entonces, la materia puede ser una sustancia química o una mezcla. La sustancia química puede estar dispuesta naturalmente en la naturaleza o se puede crear artificialmente en un laboratorio. La mezcla es algo que involucra la acción humana. Incluso nosotros desde nuestros hogares podemos crear mezclas. ¿En qué consiste? En obtener compuestos que ya estén en la naturaleza y mezclarlos para obtener un tercer elemento, una tercera sustancia. Entonces, la sustancia química puede ser simple o puede ser un elemento. Si es simple, pues que está formada por dos átomos iguales, dos o más átomos iguales. O si es un elemento, puede ser un metal y no metal. Si es un compuesto, es que está formada por dos o más elementos diferentes, que puede ser, por ejemplo, el dióxido de carbono, que es lo que nosotros exhalamos. Es un compuesto químico que está formado por carbono y oxígeno. Bueno, la mezcla, pues que puede ser, como ya lo dije, homogéneas o heterogéneas. Dentro de las homogéneas son las soluciones y los coloides. Listo, vamos a revisar unas dos preguntitas sobre la práctica, sobre la tarea. Bueno, vamos a clasificar el ácido simple. Según lo que hemos visto aquí, entonces dejamos como
ejemplos. El ácido nítrico que es HNO3, es una sustancia simple o compuesta. ¿Es simple o compuesta? En base a lo que hemos dicho hoy, queridos estudiantes, esta es simple o compuesta. ¿Cuál sería la respuesta? Anthony, Alfred, Angeli. Compuesta. Compuesta, muy bien. ¿Compuesta? Sí, ¿por qué es compuesta, Anthony? Porque no lleva carbono. No, esa es inorgánica. Nosotros podemos decir que es compuesta porque tiene 3 átomos diferentes. Perdón, tiene 6 átomos, tiene 3 elementos diferentes. Hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Por eso es compuesta. ¿Listo? Entonces es compuesta. No se va a dejar tarea en esta semana, pero sí las personitas que no me han entregado aún las tareas o el cuaderno deben entregarlo. Bueno, vamos a hablar entonces de las siguientes alternativas. ¿Cuáles serían compuestos químicos? La gasolina, ¿es un compuesto químico? Sí, es un compuesto. El amoníaco. Sí. Compuesto. La sal de cocina. También. Compuesto. Listo. Muy bien. El cobre, ¿qué viene siendo? ¿Simple o compuesto? Él es simple. Mercurio. Simple. Muy bien. Listo. Hay otro ejercicio que dice así. En la molécula, bueno, a todos los elementos compuestos, nosotros ya los vamos a empezar, los elementos compuestos, los compuestos, perdón, están formados por moléculas, los elementos simples están formados por átomos, ¿no? La molécula CN, que es un hidrocarburo, HN más 2, está formada por 10 átomos. Tiene entonces, tengo una molécula que es un alcano. Está formada por 10 átomos. ¿Qué valor tiene N? Angeli, Alfred, Anthony, David. ¿Qué valor será para N? ¿O qué valor tiene N? ¿2? ¿Qué valor tiene N para esta
Tenemos una fórmula de una molécula. Es un hidrocarburo, es la forma de un alcano. Bueno, la fórmula dice así. Por cada átomo de carbono hay un átomo de hidrógeno. Perdón, dos N's aquí. Hay un átomo, aquí dejémosle, un átomo de hidrógeno, dos átomos de hidrógeno más 2. ¿Qué valor tiene N? N. 11. ¿Cuál es el valor de N? Para Angelic, para Alfred, para David. Entonces, cuando tenemos ejercicios parecidos, quiere decir que el número de átomos de carbono más el número de átomos de hidrógeno va a ser igual a 11. ¿Cuántos carbonos tenemos aquí? ¿Uno? Tenemos N carbonos. Aquí dice N carbonos. Recuerden que el numerito que está debajo de la letra es la cantidad de átomos que conforman esa molécula. N. ¿Y cuántos átomos de hidrógeno podemos observar en esa fórmula? 2N. 2N más 2, ¿no? 2N más 2. Entonces, me dice que el total es igual a 11. Por lo tanto, ¿a qué será igual N? ¿A qué será igual N? Entonces, vamos a sumar las N's. N más 2N nos da 3N, más 2 es igual a 11. Ese gallo hace mucha bulla, no me dejé concentrar. No los puedo callar, lo siento. Bueno, 3N más 2 es igual a 11. ¿A qué es igual? N. Entonces, este 2 que está sumando pasa al otro lado a restar. Nos dará 3N igual a 11 menos 2. N va a ser igual, 11 menos 2 nos da 9 y lo vamos a dividir entre este 3 que acompaña a N. Por lo tanto, N va a ser igual a 3. Quiere decir que va a haber 3 átomos de carbono y 9 átomos, y 8 átomos de hidrógeno. Este elemento también será conocido como propano. ¿Listo, chicos? Bueno, esto es más o menos el tipo de preguntas que va a salir en el examen de la siguiente semana. Va a ser como estas sustancias pertenecen a compuesto, simple, elemento, cuántos átomos tiene la sustancia, y vamos a presentar un ejercicio muy parecido a este, ¿vale? No el mismo, pero sí parecido. Ok, bueno, vamos a buscar aquí. Ya vamos a seguir con la semana número 2. ¿Qué miramos en la semana número 2, Angeli, Alfred, David? ¿O sobre qué hablamos esa semana? Estuvimos hablando sobre los números. Cuánticos. Cuánticos, muy bien. Bueno, ¿cuáles son los números cuánticos, queridos estudiantes? ¿Cuáles son los números cuánticos? 4, muy bien. ¿Esos números cuánticos cuáles son? El número A cuántico principal.
Muy bien. El segundo, que es el número cuántico secundario o asimultán. Ajá. Tercero es el número cuántico magnético y el cuarto el número cuántico de rotación o sin. Ajá. Magnético, que es con M. Y finalmente tenemos el número cuántico, que es el spin, ¿no? Ajá, la rotación o spin que se representa con S. Ujú. Muy bien, entonces aquí pues lo que debe quedar claro es que el principal hace referencia al nivel en el que se ubican o el máximo nivel que pueden alcanzar los electrones en un átomo. Bueno, vamos a hablar aquí. En 10 minuticos vamos a explicar súper rapidito. Entonces, los átomos, ¿cuáles son las partes de un átomo en general, chicos? Actualmente. ¿Cuáles son las partes de un átomo? ¿Cuáles son las partes de un átomo, chicos? Angeli, Alfred, David. Bueno, recordemos que los átomos se componen por electrones, protones y neutrones. ¿Listo? Un átomo generalmente se compone por electrones, protones y neutrones. Los protones, que tienen una carga positiva, y los neutrones, que aparentemente no tienen carga, están pegaditos en el centro. La forma en la que están dispuestos es muy similar a una florecita de globos. Están juntos, están pegaditos. Pero cerca de ellos y dentro del átomo están circulando los electrones. Ellos están manifestándose en diversas órbitas y cada vez que se van llenando esas órbitas se va pasando de nivel. Por ejemplo, para un átomo de hidrógeno, que es el número 1, por lo general tiene un electrón, solamente está en el nivel 1, está circulándolo en el nivel 1. Para un átomo de helio, que tiene 2 electrones, que es por lo general 2 electrones, tiene 2 átomos que están orbitando en ese segundo nivel. Para un átomo de litio, entonces como ya se llenó ese segundo nivel con 2 electrones, el átomo de litio ya pasa al segundo nivel. Y ese electrón ya está circulando alrededor de su núcleo. Para un átomo de boro que tiene 5 electrones, 1, 3, también llega en el segundo nivel. Hasta el átomo de neón que tiene 10 electrones, queda completo el segundo nivel, es decir, en el nivel 2. 1, 2, 3, 4, 5. Los electrones están orbitando 6, 7, 8, 9, 10. Listo, vamos a suponer que aquí hay 10 átomos que están orbitando, es decir, que están describiendo una trayectoria cerca del núcleo, no están junto al núcleo. Es en el átomo de sodio cuando él pasa a un tercer nivel. El sodio tiene el número 11, entonces, perdón, el potasio llega a un segundo nivel. ¿Listo? Sodio, sí, sodio. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? A medida que va aumentando el número atómico, va aumentando el número de electrones y cada vez que sube van aumentando los niveles. El principal es como si fueran las órbitas o los niveles. El azimutal ya tiene 2 tipos de movimiento.
uno que es circular y otro que genera 6 elipsoides, que definen los planos X, Y, Z. En cada una de estas elipses se puede ubicar un átomo, se puede ubicar un electrón. Y el magnético hace referencia en qué sentido el electrón se mueve. Por ejemplo, el electrón puede orbitar en este sentido. ¿Listo? O puede encontrarse en este nivel. El spin hace referencia también al giro que tiene, si es positivo, si es negativo. Entonces, positivo cuando va en contra de las manecillas del reloj. Recordemos que las manecillas del reloj van en este sentido. Positivo quiere decir que tiene que ir en este sentido. El electrón describe un movimiento en este sentido, negativo en este sentido. Y magnético es más referente como que al último nivel del último electrón. Bueno, eso ya lo vamos a mirar en unos minutitos. Bueno, para continuar sobre los ejercicios, vamos a decir, hace referencia al orbital, que es el principal. El azimutal hace referencia como que al tamaño de la energía de la nube. El magnético pues es el nivel del orbital, en donde se encuentra, donde está la orientación espacial. Y el spin es el giro. Entonces, este principal, como ya lo dije, es qué tan grande o hasta dónde puede llegar la trayectoria de un electrón. Entonces ya habíamos visto que puede ser en el primer nivel, en el segundo nivel, en el tercer nivel, en el cuarto nivel. Este azimutal nos define a nosotros cuál es la trayectoria del electrón. Puede haber una trayectoria que es en forma circunferencial, que es asociado a la letra S, al orbital S, o al azimutal 0. Puede ser la forma, como les estaba diciendo, que puede ser esta de aquí, que es como unos puntitos. Aquí pues, que puede ser X, Y, Z. Esta puede ser las trayectorias que pueden recorrer nuestro electrón. Puede ir en forma circular en el subnivel S, puede ser en el subnivel P, puede ser en X, en Y o en Z. ¿Listo? X, Y o Z, que son otro tipo de trayectorias, o pues ya llegan este es para el subnivel P, está el subnivel D, que ya son con 10 trayectorias que manejan, son más o menos de esta forma. Se plantea 4 giros y esta la formamos en esta. Entonces ya estarían 10 tipos de trayectoria que se va presentando. Ese es para el azimutal. Entonces en el magnético es la orientación espacial. ¿En qué punto nosotros podemos observar? Entonces, si hay, por ejemplo, lo vamos a grabar así con 2 electrones en cada subnivel. Entonces, suponiendo que hay 5 parejas de electrones, entonces para el magnético nosotros asociamos a la del centro 0, a las de las izquierdas valores negativos y a la de la derecha valores positivos. Entonces siempre iría en el sentido de nuestro azimutal negativo hacia el azimutal positivo, donde se ubique el último electrón. Ahí es donde nosotros escogemos el número magnético, es decir, la fuerza magnética que tiene este electrón, es decir, su orientación espacial. Y finalmente el giro, que es el spin. Si el electrón está en este sentido, pues será negativo, y si el electrón está en este sentido es positivo. Es decir, nosotros los ubicamos positivo,
negativo por el giro. Siempre va a haber acompañado. El primero va a ser positivo, el segundo para compensar debe ser negativo. ¿Listo? Bueno, la clase ahorita se va a cerrar la sesión. Voy a cerrar la sesión porque ya se nos terminó el tiempo.